Buenos días, estimados estudiantes. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias como parte del tercer bloque de nuestra asignatura y de cara a nuestra próxima evaluación. La lengua nos permite describir un mismo proceso con estructuras de organización sintáctica diferente, es decir, que los componentes de la oración pueden moverse según lo que se quiera destacar. Este proceso, fundamentalmente argumentativo, recibe el nombre de diátesis y justamente permite expresar de manera diversa los elementos que acompañan al verbo. Vamos a distinguir dos tipos de diátesis fundamentales, la estructura activa y la estructura pasiva. El uso de una u otra nos permitirá destacar determinados elementos dentro de la oración. Por ejemplo, si yo quiero preponderar el sujeto de la acción, utilizaré una estructura activa, mientras que si busco señalar más los efectos de la acción o quien la recibe, optaré por una pasiva. En la voz activa vamos a tener la siguiente estructura. Sujeto agente, es decir, quien realiza la acción, verbo en voz activa y complemento directo que denotará al sujeto paciente. Como lo vemos en el ejemplo, iría, sujeto agente, cuida, verbo en voz activa a los enfermos, complemento directo que denota al sujeto paciente. O en el siguiente, iría, sujeto agente, abrazó, verbo en voz activa a Mariana, complemento directo que funciona como paciente de la acción. Para la voz pasiva tendremos dos tipos de estructuras que veremos a continuación. La primera de estas estructuras es la pasiva perifrástica. Esta prepondera al sujeto que antes llamábamos paciente y sigue la estructura verbo ser más participio de un verbo transitivo. Si existen dudas con el verbo transitivo, les recomiendo volver a ver el video en este canal que habla sobre los verbos. Así, tomando la oración que teníamos anteriormente, iría cuida a los enfermos, vamos a pasarla a pasiva perifrástica. Primero, tomamos el complemento directo a los enfermos y lo convertimos en el sujeto, los enfermos, que ahora denominaremos sujeto paciente, pues seguirá siendo quien recibe la acción. También vamos a eliminar la preposición a, recordando que ningún sujeto debe ir precedido por una preposición. Luego tomamos el verbo y aplicamos la fórmula que les mencionaba al principio. Conjugamos el verbo ser en el tiempo que corresponda, que en este caso es el presente y el indicativo en tercera persona del singular, y agregamos el participio del verbo en cuestión, que en este caso es cuidados. Finalmente, señalamos el complemento agente, es decir, quién realiza la acción, que antes era el sujeto agente, y lo convertimos en esta nueva función agregándole la preposición por. Entonces nos quedaría, los enfermos son cuidados por Iria. La segunda estructura es la denominada pasivas reflejas. Estas se construyen con la forma se más un verbo transitivo que concuerde en género y número con el sujeto paciente. Con estas se suelen denotar cosas como por ejemplo en una oración como se venden casas de campo, pero también puede darse el caso de que denoten entidades no determinadas, como en la oración que vemos en el ejemplo, se buscan especialistas en informática. En estas oraciones no resulta relevante decir quién realiza la acción, es decir, no podemos responder la pregunta quién busca, sino que se destaca la acción por sí misma. El ejemplo de la pantalla es ideal para ver esto, pues es común ver anuncios de este tipo en internet o en la calle que lo que quieren es llamar la atención a los interesados sin dar relevancia de quién hace el llamado, sino de la acción en sí. Esto sucede porque la forma C bloquea a la gente, aunque esto no implica que éste no exista. Además de las oraciones activas y pasivas, tenemos las impersonales,
que a diferencia de las anteriores no tienen sujeto ni expreso ni sobreentendido, es decir, ni explícito ni implícito. Entre la clasificación de esta tenemos las oraciones impersonales no reflejas, que se forman con verbos atmosféricos, es decir, que refieren a fenómenos naturales como en llovió durante toda la noche, ayer granizó, en invierno neva, en verano oscurece temprano, entre otras similares. Ante estas no podemos responder a la pregunta ¿quién? Es decir, no podemos decir quién llueve, quién graniza, quién neva, quién oscurece, puesto que el propio verbo trae consigo la inexistencia de un sujeto, ya que la acción que denotan no puede ser ejecutada por una persona. No obstante, estos verbos sí pueden admitir un sujeto en sentido figurado, como en la oración ir está que truena o le llueven ofertas de trabajo, cuando ese verbo deja de referir a un fenómeno atmosférico y se utiliza como metáfora para determinar una acción. Otra estructura impersonal es la que se forma con el verbo haber en tercera persona del singular, que siempre carecerá del sujeto, como en las oraciones no hay nada que hacer, no hay posibilidades, hay que saber de todo un poco, hay demasiada gente, entre otras similares. No podemos preguntarnos quién hay, ya que es un verbo que denota existencia de cosas o personas, lo cual implica que va acompañado de un complemento directo y no de un sujeto. Un uso similar a esto último ocurre con los verbos hacer, ser y estar, que cuando hacen referencia a tiempo atmosférico o cronológico se tornan impersonales, ya que de nuevo aluden a distintos complementos y no a sujetos que realizan la acción. Así lo podemos ver en oraciones como hace mucho calor, pronto será nuestro aniversario o estuvo nublado todo el día. No podemos decir quién hace, quién es o quién está, porque todas se asocian a tiempo, ya sea atmosférico como en hace mucho calor o cronológico como pronto será nuestro aniversario. Hay otros verbos como dar, ir, oler, doler, picar, bastar, entre otros, que en determinados usos y contextos se tornan impersonales, pero en otros casos sí poseen sujeto. Así lo podemos ver en una oración como aquí huele raro o llaman a la puerta, donde no encontramos la existencia de un sujeto, sino una acción ejecutada que se denota a partir de distintos complementos. Sin embargo, si podemos en otros usos y en otros contextos decir, por ejemplo, él huele raro o ella llama a la puerta. También tenemos las impersonales reflejas, que se construyen con la forma se más un verbo en tercera persona del singular, seguido por distintos complementos en función del contexto de la oración. Así podemos ver en el ejemplo, se entrevistó a los candidatos para el puesto, el cual no tiene un sujeto gramatical, el que queda oculto a partir de la forma se, pero que refiere a una persona a partir de la estructura alguien hace algo. Por último, tenemos las construcciones medias, las cuales son oraciones intransitivas que expresan cambios de estado o procesos experimentados por un sujeto que no ejerce un control directo sobre ella. Pueden formarse con verbos pronominales como los campos se secan o con verbos no pronominales como la leche hirvió. Siempre van a denotar acciones que se dan por sí mismas. Alguien puede poner la leche a hervir, pero esto no hará que esta hierva, sino que este es un proceso natural de la leche, de ese compuesto. Lo mismo ocurre con los campos. Estos se secan por sí mismos. No hay alguien que va y los seca o algo por el estilo. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Por favor, planteen por el grupo de WhatsApp cuáles son sus dudas, sobre todo con respecto a las diferencias entre la oración impersonal refleja y la pasiva refleja. Si esto queda claro, si quedan claras cuáles son sus diferencias, utilicen el material de apoyo que se les va a mandar. Y cualquier duda, nos vemos el día jueves. Que pasen una feliz semana.